La hipertensión arterial en este análisis de los principales factores de riesgo como responsables de mortalidad mundial, vemos que la hipertensión arterial ocupa el primer lugar y supera con mucho al tabaquismo, problemas de lípidos, sobrepeso y demás. El punto es que no solo es un factor predisponente para la mortalidad, sino que vemos que está involucrado en el desarrollo de lo que es la enfermedad cerebrovascular, de la enfermedad arterial coronaria, de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia vascular periférica, demencia y, como ya lo vieron en las pláticas que me precedieron, en arritmias como la fibrilación auricular. Como si esto fuera poco, también juega un papel muy importante en el desarrollo de diabetes. En este análisis de más de 12.500 individuos y con un seguimiento a 6 años, observamos que en el grupo de hipertensos la aparición de nuevos casos de diabetes fue de 29.1, muy superior a la observada en el grupo de normotensos, de tal manera que la hipertensión es un estado precursor de diabetes. Esto ya se había estudiado desde mucho tiempo antes en esta publicación de 1987 de New England. Se analizaron varios pacientes hipertensos en estadio 2, es decir, cifras de 160 de sistólica y más de 100 de diastólica, y sin obesidad, con una curva de tolerancia a la glucosa normal, es decir, no había diabetes. Y sin embargo, se demostró que a mayores cifras de presión arterial sistólica y presión arterial media, había una menor captación de glucosa mediada por insulina. De tal manera que los investigadores llegan a la conclusión de que la hipertensión es un estado de resistencia a la insulina. Y como es comprensible, pues también un estado precursor de diabetes. Desde hace mucho sabemos también la relación que existe entre el sobrepeso y obesidad con la aparición de hipertensión arterial y dislipidemias. Pero la hipertensión arterial en este grupo de pacientes con sobrepeso es mucho más frecuente que incluso las dislipidemias. Y aquí vemos en este estudio de salud de Quebec, en donde se estudiaron hombres en la parte superior de la diapositiva y mujeres en la parte inferior, en base a su índice de masa corporal y en base al perímetro abdominal. En blanco, un perímetro abdominal menor de 88, y en barras oscuras, un perímetro abdominal mayor de 88 centímetros, tanto en hombres como en mujeres. Aquí lo que se observó fue que a medida que el índice de masa corporal y el perímetro abdominal era mayor, tanto la presión sistólica como diastólica era progresivamente mayor, tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuál es la razón? La razón es que en estas personas que tienen aumento de peso, aumento de tejido adiposo, sobre todo a nivel visceral, tienen un sistema renina-angiotensina-aldosterona incrementado. Aquí vemos nosotros los valores de renina en las mujeres delgadas en comparación con las obesas, el angiotensinógeno, la enzima convertidora de angiotensina, el angiotensina 2 y la aldosterona, y cómo en las mujeres obesas se encuentra en valores mayores en todos estos marcadores del sistema renina-angiotensina. ¿Cuál es la razón? Tradicionalmente se nos había dicho que el tejido adiposo es exclusivamente para el depósito de grasa. Sin embargo, y hasta bien estudiado y demostrado, que es un órgano de secreción interno. Produce citoquinas, lipoquinas, factores de inflamación.
inflamación, y entre los muchas moléculas que produce tenemos angiotensina, de tal manera que a mayor tejido adiposo, lógicamente estamos en un mayor riesgo de tener hipertensión, más aún si hay antecedentes genéticos, antecedentes heredofamiliares y un estilo de vida inapropiado. Este es un artículo que me parece muy interesante, ya que con frecuencia se asocia la hipertensión con otros factores de riesgo. Y aquí vemos un análisis de las dislipidemias como potenciales generadoras o facilitadoras de la hipertensión arterial. Es un artículo publicado el año pasado. Aquí vemos en la parte alta el colesterol total, y a medida que vemos mayores cifras en el curso de los 5 quintiles, también vemos que hay un mayor número de pacientes o de sujetos hipertensos. Lo mismo sucede con el colesterol no HDL y con la relación colesterol total o índice heterogénico, de tal manera que a mayores cifras de colesterol, mayor prevalencia de hipertensión. Por el contrario, en el colesterol HDL tenemos que a mayores cifras de este lípido, de esta grasa, de este colesterol, la prevalencia de hipertensión es mucho menor, lo que demuestra nuevamente el efecto cardioprotector. ¿Cuál es el mecanismo por el cual las dislipidemias ocasionan esta elevación de la presión arterial? Bueno, primero producen disfunción endotelial, con estas consecuentes alteraciones, rigidez vascular aumentada, una mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cambios a nivel de la membrana celular, hay una mayor actividad del sistema simpático, dando como consecuencia final una respuesta presor aumentada y aumento de la presión arterial. La mala noticia es que lejos de disminuir o de esperar tener un mejor control al futuro de la hipertensión, todos los pronósticos son desalentadores. Aquí tenemos nosotros las estadísticas del año 2000 y lo que se espera que tengamos para el año 2025 en lo que se refiere a la carga global de la hipertensión. En el año 2000, 26.4% de la población mundial tenía hipertensión. Para el 2025 se espera que esta sea de 29.2%. En el 2000 era un total de 972 millones de personas, mientras que en el año 2025 esta será de 1.56 millones. Habrá un incremento del 60% de hipertensión en la población en general, del 24% en los países desarrollados y de un 80% en los países en vías de desarrollo. La mayor prevalencia de hipertensión se encontraba en el año 2000 dentro de las economías de mercado establecidas como Estados Unidos y Europa, y para el año 2025 el 75% de los pacientes con hipertensión arterial estarán en continentes con economías en vías de desarrollo como Asia, África y algunos de nuestros países. Es desalentador también el conocer las cifras de control a nivel mundial. Hay variaciones de acuerdo a la publicación que uno revise, pero en general les puedo decir que no llegamos al 50% en el mejor de los lugares. Y nosotros en nuestro país tenemos en la ENSA 2000 un reporte del 14%, pero cuando se incluye en el grupo de diabéticos, en donde las metas son más bajas, es decir, por abajo 130-80, realmente la cifra de control en nuestra población es del 8%, lo cual es grave.